Hola y bienvenidos al canal de la Agencia de Agrourbanismo. Mi nombre es Jorge Luis Cortés y en esta entrega vamos a dar continuidad con el concepto de agrourbanismo, esta vez desde la ciberdemocracia participativa y alimentaria. Vamos allá. Entonces recordar que estamos dando unas nociones acerca de lo que es el agrourbanismo, cómo este es un sistema de planificación territorial y de ordenamiento ecosistémico que involucra tanto la agroecología como el urbanismo, tanto el sistema rural como el sistema urbano. Y bueno, en la anterior entrega vimos cómo todo este sistema agrourbano se desenvuelve mediante un metabolismo o unos flujos lineales actualmente y cómo esos flujos deberían transitar hacia un metabolismo circular en donde este sistema agrourbano sea mucho más sostenible. En esta ocasión entonces vamos a entrar a tocar el tema de la ciberdemocracia alimentaria y participativa. Y bueno, para ello tenemos que entender claramente qué es la democracia. Entonces vamos a hacer como un recuento general acerca de lo que es la democracia. Entonces vemos que la democracia pues se divide en dos partes, que es demos, que es el pueblo, y kratia o kratos, que es el gobierno. Entonces vemos cómo demos y kratos componen la palabra democracia, que sería el gobierno del pueblo. A día de hoy pues aún concebimos que la palabra democracia constituye que es el sistema de gobierno predilecto o idealista para nuestra sociedad, pues es el que involucra la participación ciudadana por medio del voto para elegir, digamos, a quien nos va a representar democráticamente y entonces nos involucra a ser partícipes de las tomas de decisiones de nuestro territorio y por tanto de la creación de ciudad y de la evolución de nuestra sociedad. Pero entonces vemos también que la palabra democracia actualmente está muy tergiversada. Vemos que la representación democrática de los pueblos no está siendo acorde a los ideales del pueblo, sino que están dando respuesta a unos partidos políticos que no tienen nada que ver con el deseo del pueblo. Entonces vemos cómo esta democracia se convirtió en una democracia representativa que de algún modo está opacando la visión general de lo que es la democracia como un concepto técnico que significa hacer uso del voto y hacer uso de las reuniones y de la participación, de crear redes del territorio que se gobiernen a sí mismos, porque la democracia al ser el gobierno del pueblo, es decir, que el pueblo es soberano de todas las decisiones que se tomen. Bueno, entonces seguimos con el término democracia, que vemos cómo tuvo su origen aproximadamente en el siglo V antes de Cristo, aproximadamente unos 2500 años atrás, en Grecia, donde en la época de Pericles vemos cómo había un auge ya de la democracia y hay varios escritos que demuestran esto, pero también hay que hacer referencia a Solón y a Clístenes, que fueron como en un principio los precursores de la democracia en Grecia. Entonces Solón, aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo, el hombre impuso una timocracia a raíz de que existía el linaje de sangre en la antigua Grecia, pues él lo transformó y Solón impuso, aquí podemos ver cómo dividió a los ciudadanos en cuatro grupos según su riqueza en productos agrícolas, que se medían en ese entonces en médimos. Entonces instauró cuatro clases en donde las primeras dos clases tenían más privilegios que las terceras y cuartas clases, algo pues muy similar a lo que está sucediendo actualmente. Y Clístenes, que Clístenes fue el catalizador, digamos, el padre de la democracia, pues creó una nueva tecnología de gobierno que la dejó en manos del pueblo, tal vez porque sabía que seguir en el lugar central podía derivar en una nueva tiranía. Clístenes derrotó a un tirano populista y creó la primera democracia del mundo. Entonces esta democracia no la llamó él democracia, sino que la llamó isonomía, que era igualdad ante la ley. Pero pues esto a raíz de los estudios y de nuevas teorías pues se denominó democracia. Entonces vemos cómo Solón y Clístenes, que sobre todo Clístenes, que fue el padre de la democracia, pues tiene que tener una importancia relevante en todo este discurso. Pero Pericles, en el discurso fúnebre, en el siglo V antes de Cristo, pues vemos cómo hizo un elogio hacia la democracia, enfatizando que las decisiones del pueblo de Grecia las tomaba la mayoría y que estaban muy felices por ello.
El discurso fúnebre fue a raíz de un discurso que hizo a los mártires de la guerra en Grecia. Entonces, esta democracia impuesta en Grecia creemos que pues también tuvo muchos fallos y tuvo muchas críticas a raíz de eso, sobre todo de Platón y Aristóteles en esa época, pues sobre todo de Platón porque pues la democracia fue quien mató a Sócrates, a su maestro. Entonces él, aparte de criticar el método de la mayoría, entonces él dice que para arreglar un barco, pues tienen que contratar a alguien que sepa de barcos. Cuando van a construir una casa, pues tienen que llamar a un arquitecto que sepa construir y así sucesivamente. Pero cuando se trata de temas del pueblo y de temas de legislar la sociedad, ahí sí cualquiera, sea pobre, rico, sea sabio, sea ignorante, sea feo o bonito, pues a todos se le hace caso por igual porque estamos hablando del tema de democracia que involucra, digamos, a la sociedad. Entonces en ese tema todos saben. Aristóteles también plantea una crítica fuerte hacia lo que es la democracia y él lo hace de una forma más metódica en donde dice que la democracia es una sociedad política y de especie donde manda la mayoría, es decir, solo un sistema de gobierno entre muchos otros. Por más que Pericles dijera que la democracia fuera el sistema ideal y el único capaz de ser perfecto, digamos, ante la sociedad, pues Aristóteles dice todo lo contrario y instaura, digamos, una taxonomía de la sociedad política en donde se basa en la lógica universal de la singularidad, pluralidad y universalidad. Entonces él basa esos conceptos y los trae a la dirección del gobierno. Entonces, si cuando manda uno el gobierno es recto, se llama monarquía. Cuando manda uno y el gobierno es torcido, pues se llama tiranía. Cuando mandan pocos y el gobierno es recto, se llama aristocracia. Y cuando mandan pocos y el gobierno es torcido, pues se llama oligarquía. Que cuando manda la mayoría, si la dirección del gobierno es recta, pues se llama república. Y aquí está el meollo que dice que si cuando manda la mayoría y el gobierno es torcido, pues es democracia. Entonces esto digamos que lo hizo a modo de crítica, pero en un futuro pues ya esta taxonomía, la democracia pasó a ser un sistema, una dirección de gobierno recto y lo torcido pues es la demagogia que actualmente conocemos a día de hoy. Entonces esto ya se forma más como ideologías teóricas más que una dirección, un sistema de gobierno. También Marx plantea, digamos, desde las clases sociales como el Estado, bueno, la democracia es solo un instrumento de sometimiento por parte de los explotadores hacia los explotados, o sea, cómo mantenerlos a sometimiento. Y bueno, de algún modo vemos todas estas críticas que ha tenido la democracia, pero lleva 2500 años vigente y aún seguimos viviendo de ello, entonces de algún modo creemos que por algo será, ¿no? Don Gustavo Bueno, actualmente, pues uno de los filósofos contemporáneos, él plantea que la idea universal de democracia se puede dividir tanto en una teoría idealista como una teoría materialista de la democracia, donde la teoría idealista son todas estas ideas y opiniones y discursos y elogios que ha tenido la democracia, pero que se queda simplemente en ideologías o pensamientos individuales hacia un concepto, pero que la democracia materialista sí tiene, digamos, una técnica, un modo de hacer democracia que es el ejercer por parte del voto y hacia allí es a donde vamos a enfocar nosotros desde el agrurbanismo la democracia participativa más que la representativa. Prosiguiendo con el tema de la democracia histórica, pues vemos como hubo un salto del siglo V antes de Cristo hasta nuestra época, en donde hubo periodos de tiempo donde la democracia pues no se utilizaba porque no era acorde con los gobiernos monárquicos o tiránicos que han existido en la actualidad. Entonces vemos cómo este auge de la democracia en la actualidad pues nace a raíz del Partido Demócrata Republicano, a partir de la creación de la Constitución de Washington en Estados Unidos, a partir de 1792, donde se toma otra vez como referencia a la democracia y el sufragio universal como un modelo ideal para gobernar en estas épocas.
Vemos que la democracia pues es un término tan universal que ha tenido muchísimas ramas y una de ellas pues fue impuesta en esta época por un amigazo de Thomas Jefferson, que es Hamilton, que él decía: entonces la democracia procede de las personas libres. Pero entonces, ¿dónde y quiénes son las personas libres? Entonces dice aquí: una persona solo es libre cuando no depende de su subsistencia de otra persona. Por tanto, quedan excluidas las mujeres, los niños, los esclavos, los pobres, bueno, etcétera. En ese sentido, una persona libre es quien no depende de otra persona para su subsistencia, y vemos que pues más que una democracia en realidad se vuelve una aristocracia. Y eso mismo le pasó a Grecia, donde el sistema de Grecia también era de esclavos, y se transforma entonces, en vez de una democracia, en una aristocracia donde mandan pocos, porque no se le da, digamos, una participación a todo el núcleo social. Esta democracia pues puede ser democracia directa, democracia popular, que es la que veíamos cuando se reunían todos en la plaza y todos elegían, pero esto se vuelve totalmente complicado cuando una ciudad de millones de personas o de cientos de miles pues tiene que reunirse y no se ponen de acuerdo. Entonces surge lo que es la democracia representativa, cosa que Juan Jacobo Rousseau, que no sé su nombre, cómo se pronuncia en francés, pues Rousseau plantea toda esa terminología de la democracia, y que nos parece totalmente pertinente porque habla también de la democracia participativa. Entonces, a partir de aquí nos vamos a enfrentar con la democracia representativa. Pues ya vimos como unos términos generales de lo que es la democracia en general, y vemos que la democracia representativa pues a día de hoy es el sistema de gobernabilidad en la mayoría de los países. Vemos que también, al pertenecer a una dinámica de la sociedad y de la ciudad, pues tiene un flujo metabólico, es decir, como lo vimos en la entrega pasada, se nos vuelve mucho más fácil de entender las dinámicas de la sociedad si lo vemos por medio del metabolismo de esta, es decir, por los flujos de entrada y de salida y las dinámicas internas que suceden dentro de estos sistemas. Entonces, la democracia representativa podemos verla que se conjuga directamente con el sufragio universal, donde la mayoría, o sea, los ciudadanos tienen el poder de votar y elegir un representante democrático, que es quien los va a sustituir en la toma de decisiones y en la creación de las nuevas propuestas de ciudad. Y para ello pues nos vamos a basar en Juan Jacobo Rousseau, que de algún modo pues lo tenemos aquí. Bueno, antes de ello, demostrar que la democracia es tan ambigua y que tiene tantos pensamientos y opiniones, que se han creado diversas tipologías de democracia, como es el centralismo democrático, cleptocracia, demarquía, democracia biorregional, constitucional, defensiva, deliberativa, directa, económica, interactiva, liberal, parcial, participativa, dictadura democrática del pueblo, democracia. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en algunas de estas tipologías de democracia para demostrar que la democracia representativa pues no es la democracia más indicada, y mucho menos en esta actualidad que es la era digital. Y para ello pues nos vamos a basar en Rousseau. También nos pudimos haber basado en John Locke o en Montesquieu, pero nos parece Rousseau el indicado para, digamos, esta postura que estamos tomando. Para Rousseau, la democracia designa la forma de gobierno en la que el pueblo como corporación vota las leyes, y el gobierno en sentido estricto, que es el poder ejecutivo, las ejecuta sin pretender usurpar la soberanía de aquel. Entonces estamos hablando ya de que Rousseau preveía de que el gobierno podía llegar a pretender usurpar la soberanía del mismo pueblo, como lo estamos viendo actualmente en la democracia representativa. Entonces dice: el gobierno democrático nunca ha existido, es decir, esa fórmula solo es para ángeles, no para hombres, pues supone la pequeñez extrema del Estado. Entonces vemos cómo cuando hay una democracia el poder lo tiene de verdad el pueblo, y el gobierno simplemente es un organismo ejecutor. Cuando ya pasamos a la representación democrática, pues lo que nos dice Rousseau es que la representación es pérdida de la pureza democrática y síntoma de una subordinación del interés público a los intereses privados.
muy claro lo que está pasando actualmente. Rousseau ya lo tenía totalmente analizado y vemos que esta democracia representativa pues de un régimen político deficiente o amenazado gravemente por la corrupción política. La solución a esta se encuentra en una democracia de soberanía popular indelegable ejercida por todos los ciudadanos. Entonces vemos que ese tipo de democracia se incide más hacia una democracia participativa que hacia una democracia representativa. Como dice don Octavio Paz, que la democracia, los males de la democracia se curan con mucha más democracia. Entonces nos parece ideal todo esto, y más en Rousseau, que también nos habla de la democracia participativa, que dice, es donde el pueblo ejerce la soberanía y no la delega en sus representantes o administradores, en el gobierno del cual permanece separado. La ley, en sentido material y formal, proviene de la voluntad general, la cual no admite representación. El poder aparece así dividido entre la sociedad que legisla y el gobierno ejecutivo. Entonces, esto es a partir de la creación del contrato social. Pues Rousseau en 1742 aproximadamente creó el contrato social, en donde pues se basa en lo que es el pacto social, la soberanía del pueblo y la voluntad general. Entonces vemos como la voluntad general es quien debe ejercer las leyes y no una democracia representativa. Esto lo podemos analizar un poco más claramente cuando entendemos de que la democracia se desprende de esa democracia idealista, que son esas opiniones y conceptos a través de la democracia y a través de los tiempos que se ha dado sobre ella, que se desprende de la democracia representativa como una rama de esta democracia idealista. Esta democracia representativa pues puede ser de dos vertientes, o una conformativa o una democracia representativa informativa. Esta democracia representativa informativa se asemeja mucho a un micrófono y un altavoz, donde lo que dice uno es lo que sale, directamente una representación coherente, en donde el gobierno pues simplemente o el que elige el pueblo para que lo represente simplemente va y es un vocero, o sea, lleva el mensaje. Pero vemos que actualmente esa democracia representativa informativa no se da, sino que se da una democracia representativa conformativa. Entonces esa democracia conformativa es la que yo elijo al gobierno para que me sustituya y que no me represente. Es decir, cuando me sustituye yo le estoy dando todo el poder al gobernante de turno para que conforme todo el control y la soberanía del pueblo, o sea, es decir, que controle todo el metabolismo del sistema agrurbano y territorial que habíamos tocado antes. Entonces vemos aquí cómo puede ser como una torta o un pastel que se lo reparten estos grupos representativos, pero que realmente no tiene una democracia directa desde el pueblo y no representa intereses del pueblo, sino que se conforman una vez sean elegidos. Esta democracia representativa conformativa pues vemos que se reduce a un sistema de persuasión entre partidos políticos. Esto lo digo porque en los parlamentos vemos como hay un circo entero a día de hoy, unos se gritan, otros se gritan y nadie se pone de acuerdo. Entonces la democracia representativa no actúa en ese sistema porque los partidos políticos ya tienen ideas preconcebidas, o sea, tienen proyectos y propuestas que ya han sido analizadas desde sus propios partidos y van al parlamento a imponerlas, a decir, no, es que así deben ser las cosas, y no se va a un debate, a escuchar al otro partido político. Entonces vemos que se ha vuelto como un circo entero, un drama, es más, es como una película dramática, mejor que ver las de Hollywood. Pues uno se pone la plenaria del Congreso, del Senado, y ya se entretiene uno viendo todo el drama que se forma y los gritos. Entonces vemos que esa idea de democracia representativa pues va perdiendo un valor significativo cuando los partidos políticos que ya tienen ideas preconcebidas pues son quienes representan realmente esas personas y no al pueblo, porque el pueblo no tiene ni idea de las propuestas y los proyectos que tienen los partidos de entremano.
y vemos que esos partidos políticos pues solo van es a imponer esa idea. Entonces, quien más voto tenga y quien más bancada tenga dentro de esa representación democrática es quien va a imponer esa idea y ese proyecto. Entonces se habla también mucho, digamos, de la grandeza de la democracia. Entonces dice aquí un analista, eh, no debe nunca extrañarse de los resultados de los procesos electorales, cuando estos son la expresión de la voluntad de los ciudadanos. Esa es la esencia de la democracia. Guste o no guste, nadie está por encima de ese principio que muchas veces no coincide con nuestro deseo personal. Es decir, la grandeza de la democracia consiste en que los personajes o las bancadas y partidos políticos que perdieron se deben someter a la idea del que ganó o el que impuso, digamos, más votos. Pero eso no significa que los otros partidos estén de acuerdo con su idea. No, lo que significa es que los partidos políticos están de acuerdo con el modo en que la propuesta de un partido ganó, que fue por medio de la democracia, del sufragio universal, o sea, del voto, pero no significa nunca que estén de acuerdo con esas propuestas. Es decir, entonces hay un separativismo ideológico de los partidos en la representación democrática que muy fácil podemos ver como un espejo de la separación y la fragmentación social y urbana que existe en la actualidad. Prosiguiendo con el tema de democracia representativa, pues vemos aquí y nos enfocamos ahora, digamos, en el metabolismo de la democracia representativa, donde los partidos políticos pues se vuelven una obstrucción del sistema democrático, o sea, del sistema de representación de verdad de la sociedad. Pues vemos un obstáculo porque la voluntad popular pues se está transformando en una voluntad partidista. Entonces digamos que hay un teléfono roto donde la comunicación entre el pueblo y el gobierno pues se vuelve trágica, no se escucha lo que quiere el pueblo, lo que quieren las ciudades, las consultas populares no se tienen en cuenta por estar obedeciendo otros patrones de voluntades partidistas, que son fragmentaciones de la sociedad que buscan beneficios partidarios, es decir, beneficios de la sociedad o del amiguismo del partido político, pero no de toda la sociedad en general. Entonces vemos aquí cómo es el flujo de esta democracia. Entonces esta democracia viene del pueblo a votar, hay digamos 6 tipos o varios representantes democráticos que son los que se van a elegir. Entonces el pueblo puede elegir. Entonces acá vemos unos partidos políticos de España, el PP, el PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts per Catalunya, bueno. Entonces de estos que elige el pueblo, uno va a ganar. Entonces ese que va a ganar es el que va a sustituir al pueblo, no lo va a representar, sino que lo sustituye porque es quien toma el poder en las decisiones de ciudad. Entonces al este partido tener sus propias políticas e ideas y no estar en un debate constante y de mejoramiento de ideas con los demás partidos, pues vemos que impone. Entonces esta imposición pues se va a caracterizar, digamos, que el poder de todas las dinámicas del sistema agrourbano y territorial pues está obstruido porque la representación solo la tienen unos pocos y esas ideologías, digamos, buscan son los beneficios individuales y más corporativos de quien hace pertenencia el partido político. Entonces vemos aquí que la democracia busca el bien supremo. Entonces Kant decía, el bien es la buena voluntad y como veíamos en Rousseau, la voluntad general es la del pueblo y la voluntad partidaria es la de estos partidos políticos que ni por asomo se pueden igualar a la voluntad general del pueblo. Entonces por eso decimos que los partidos políticos no pueden ejercer una buena voluntad a no ser que de algún modo esa representatividad pase de ser conformativa a informativa, pero eso no va a suceder. Así que nosotros lo único que vamos a rescatar, digamos, de este metabolismo de democracia representativa es la democracia procedimental, que como habíamos hablado antes, el procedimiento, la forma o la técnica en que nosotros
accionamos, o sea, el arte de la democracia, cómo actuar, cómo hacer democracia, es por medio de las reuniones de vecinos, universitarias, escolares, reuniones de comunas, de veredas, asambleas, cabildos, consultas populares, acuerdos y, por supuesto, las votaciones. Entonces hay que tener muy claro esta parte porque la democracia procedimental es el arte de hacer democracia y es donde nosotros queremos enfocarnos más que en una ideología de lo que podría ser o no democracia. Entonces, a partir de ello, pues estamos creando como una transición que es desde la democracia representativa hacia la democracia participativa y de la democracia participativa vincularla a la ciberdemocracia o a la blockchain de lo que venimos hablando ya en temas primarios, hasta llegar a una democracia alimentaria. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque nosotros queremos la democracia. No, nosotros no queremos democracia. Nosotros lo que queremos es comer y, como dice Francia Márquez, vivir sabroso. No necesitamos nada más. Entonces, para esto tenemos que entender que hay una obstrucción de todo el metabolismo, tanto democrático, político, como alimentario, comercial, en todos los aspectos. Y eso es lo que tenemos que analizar con el sistema del agrourbanismo, que es la planificación de los territorios que nosotros planteamos. Entonces, decimos que vamos a hacer una transición de una democracia representativa hacia la participativa y que esto integrado a la blockchain o el sistema criptográfico, pues básicamente nos va a llevar hacia una democracia alimentaria. Dice, necesitamos un nuevo pacto social. El pacto social también entra como parte de la voluntad general, de la soberanía y el pacto social de Rousseau en el contrato social. Entonces este nuevo pacto social nos tiene que llevar a integrar unas redes de democracia territoriales y descentralizadas por medio de la blockchain y los sistemas de las finanzas descentralizadas que nos brinden más soberanía mediante la voluntad general. Es decir, nosotros lo que estamos buscando es que la democracia sea real, o sea, el pueblo sea el soberano y que no dependa de unos representantes democráticos que vemos actualmente ya no funcionan porque la era digital nos ha conectado y digamos Facebook, Twitter, YouTube, Google nos hace ser partícipes y nos hace ejercer la democracia día a día, no simplemente cada 4 años cuando hay que elegir a un representante. Entonces esto lo dejamos para épocas pasadas cuando la tecnología cibernética no había llegado a estos alcances, pero ahora que vemos que estamos pasando a una era tecnológica, pues tenemos que hacer uso de esa misma tecnología para transformar nuestra democracia. Para ello entonces es necesario dar pues la terminología de lo que es la democracia participativa y de qué significa todo el sistema de cibercracia para llegar a un fin que es la democracia alimentaria. Entonces vemos cómo es la transición de una democracia representativa hacia la alimentaria. Entonces bajamos aquí y ya vamos a empezar a ver el diagrama del flujo metabólico de la democracia participativa. Entonces vemos cómo esta democracia participativa, que es la que plantea Rousseau que podría combatir a esa representativa, pues se conforma por medio de redes. Estas redes pues que se generan propuestas que son las entradas y que estas redes significan diálogos, grupos, conclusiones, acuerdos, consultas y todo este grupo, digamos, de agentes y grupos del servicio del territorio a la gestión del territorio, pues llegan a unas resoluciones municipales. Esto de algún modo era casi imposible de realizar cuando no existía una era digital, pero actualmente en nuestra era digital vemos como la posibilidad y la oportunidad de transformar esa democracia representativa hacia una participativa. Entonces, digamos, el pueblo se le da la democracia, pero el pueblo no sabe qué es la democracia. Esto es lo que dicen, digamos, los políticos, que cuando dicen, no, es que el pueblo no sabe gobernarse, el pueblo no sabe lo que quiere. Pero yo les pregunto, ¿acaso los políticos actuales sí saben lo que quieren? Y nos damos cuenta de que no, porque muchas personas simplemente suben al poder para ganar beneficios individuales y beneficiarse, digamos, en su grupo, en su partido político, pero no tienen como referencia el mejoramiento del sistema
del agrourbanismo territorial, en donde vinculen realmente todo el territorio, ¿no? Ellos buscan solo ganancias y de algún modo vemos que a nivel democrático y de representación del pueblo, pues tampoco lo saben. Entonces no tienen tampoco idea los que se encuentran gobernando en la actualidad. Entonces eso no es como una connotación para decir que el pueblo no sabe lo que quiere, porque es mentira. Básicamente los grupos de autogestión y las redes municipales que existen en cada ciudad son impresionantes. Las escuelas, las universidades, las instituciones educativas, las acciones comunales como las juntas de acción comunal y sindicatos, los consejos, comités y uniones de grupos sociales y toda la ciudadanía pues que se conecta por medio de redes tiene el derecho a votar no por representantes, sino directamente las propuestas que se estén creando en ciudad. Entonces estamos hablando de que esta democracia participativa llega a una negociación colectiva de cómo estamos llevando este sistema o este modelo socioeconómico en el que estamos emergidos. Entonces esa negociación se descentraliza de un grupo parlamentario que es sectario y fragmentado por ideas partidistas y se llega a una negociación colectiva por medio de la representación de la autogestión de las redes municipales. Bueno, bajamos otro poco y vemos que bueno, la confianza que se le estaba depositando al Parlamento, pues la vemos totalmente perdida a día de hoy. Si le preguntamos a cualquier persona del común qué piensa de los políticos o qué piensa de los representantes, pues te van a decir lo peor, que son los parásitos, que son escorias, o sea, que no sirven para nada, que van a dormir a las plenarias. Entonces nos damos cuenta que esa confianza que teníamos en esa representación democrática, pues se perdió y ya se ha venido perdiendo durante muchos años y a día de hoy pues vemos cómo ya existe hasta un nivel de desconfianza y ya las personas ni siquiera quieren ir a votar, las personas les da igual si votan o no porque dicen no, eso es lo mismo por cualquiera que vote. Entonces vemos que hay digamos una desconfianza, que es muy importante esto al momento de crear redes y sistemas descentralizados que no dependan de una persona o que se pueda corromper, sino que dependa de redes y sistemas descentralizados que contengan la voluntad general del pueblo. Entonces digamos que la democracia va ligada a la gobernanza del territorio. Este territorio pues no solo es la ciudad, sino que es el territorio, tanto lo rural como lo urbano. Y estas redes que estamos proponiendo que se tienen que crear por medio de las aplicaciones descentralizadas municipales y por medio de las organizaciones autónomas descentralizadas municipales, tiene que crear y reflejar una gobernanza que amortigüe la transición de esa gobernanza céntrica a una descentralizada. Entonces, digamos que el poder que tiene el gobierno actualmente se va a descentralizar, pero para que esto suceda, el poder de gobierno tiene que contenerse en todas esas redes que se están construyendo desde los municipios, porque de otra manera se puede volver un caos sistemático. Entonces, hay una necesidad de que esta red de gobernanza se amortigüe la transición de la representatividad hacia una democracia participativa y por ende alimentaria. Entonces es muy importante recalcar eso porque si no se crean redes que amortiguen la capacidad del poder que va a soltar la centricidad, pues básicamente vamos a convivir en un caos porque no se va a saber organizar una sociedad de más de 100.000 o 500.000 personas. Pero bueno, esto estamos diciendo que por eso mismo nosotros necesitamos generar esas redes y esas redes se tienen que generar por medio de lo que se está creando actualmente, que es un boom mundial, que es el sistema de finanzas descentralizadas, en donde se involucran las dApps y nosotros estamos proponiendo que esas dApps se conviertan en dApps municipales y territoriales. Y para entender un poquito más lo que son las dApps, pues vamos a mostrar un video del canal BitNovo sobre lo que es una app en un minuto. Bueno, entonces todos sabemos lo que es una app, que es una aplicación informática pues diseñada para diferentes herramientas. Nos permite efectuar tareas de cualquier tipo. Esto hablando de las aplicaciones como correos, chats, WhatsApp, Facebook, YouTube.
Pero por más virtudes, las apps presentan un problema, que son centralizadas. Si un día los propietarios, digamos, de WhatsApp quieren poner un precio, lo pueden poner. Si quieren quitar el proyecto, lo pueden quitar. Entonces, para usar esa solo se podría usar pagando si de algún modo la quisieran cobrar. Entonces, estas dApps son aplicaciones descentralizadas que no son administradas o digamos no tienen un jefe o un dueño real, sino que es una aplicación de código abierto que se ejecuta sobre una red descentralizada como la blockchain que ya vimos de Ethereum y en Bitcoin. Ninguna entidad tiene control completo sobre esta aplicación y la mayoría de las dApps están ubicadas en Ethereum. No significa que no hayan dApps en otras blockchains como Terra, Cosmos, Polkadot, Cardano. Pero bueno, básicamente las dApps que se están generando son estas herramientas que no están gestionadas por ninguna empresa y los usuarios se relacionan directamente sin intermediarios entre ellos. Entonces estas dApps, si se convierten en dApps municipales, vinculan las dinámicas del territorio en concreto, igual sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de una centralización gubernamental y a través del sistema blockchain, sí, que es de descentralización de las finanzas. Entonces vemos que todas estas redes que se están creando a partir de la tecnología blockchain y criptografía, pues es lo mismo que estamos hablando de la descentralización de la democracia, de los flujos territoriales, tanto del agua, del comercio, pero pues en este caso particular hablamos de la descentralización de la democracia, donde estas mismas dApps municipales pues nos pueden llevar a crear todas estas redes descentralizadas sin necesidad de alguien que gobierne. Entonces la ciberdemocracia va dirigida a la apropiación del territorio. Cada ciudadano es dueño de su propio territorio. Las riquezas del municipio son del pueblo, no de un centralismo ideológico democrático. Es decir, estas dApps vienen a ofrecer un tipo de gobernanza democrática descentralizada, participativa, o sea, totalmente diferente a lo que estamos concibiendo en la era de democracia representativa que culminó justamente cuando nació esta era digital y todos estos proyectos y procesos que se están demostrando funcionan a la perfección. Para dar entonces un poco más de claridad sobre lo que son las dApps, pues les voy a mostrar un ejemplo a nivel real que ya existe. Digamos, este es una dApp que se llama apeswap.finance. Entonces, esta es una DeFi, una finanza descentralizada, una aplicación de finanza descentralizada que como muchas otras lo que hace es gestionar, digamos, a partir de unos tokenomics o de unas monedas de criptográficas, pues todo un ecosistema. Así como está ApeSwap, que es el swap de los monos, pues está también el de la vaca, el del pollito, el del conejo, y de así, digamos, 3.000 o 4.000 dApps que ya se están creando directamente en la blockchain de Ethereum, de Terra, de Cosmos, de Polygon. Entonces, vemos que aquí no hay que visualizarlo como un mono o como un simio, sino como nuestra propia ciudad y nuestro territorio. Entonces digamos que aquí sí vemos que en nuestra propia ciudad pues está el valor bloqueado, entonces te muestra directamente cuánto dinero tiene el proyecto, cuánto hay en las arcas, digamos, resguardado, cuánto dinero hay en el banco de tu ciudad, cosa que actualmente eso no se puede mostrar porque la democracia representativa tiene todo eso tapado. Vemos cuál es el comercio que se ha generado, compras y ventas y órdenes y todos los socios que hay. Entonces todos los ciudadanos que existen o todas las sociedades que pertenecen, digamos, a tu ciudad estarían aquí todas al público, abiertas al público y mostrando hacia dónde va el dinero, de dónde viene, todo registrado en una blockchain pública como lo vimos en entregas pasadas. Aparte de ello, pues este sistema de ApeSwap tiene un sistema de votación donde tú como miembro pues puedes proponer. Entonces tienes una nueva propuesta de planificación del crecimiento, bueno, de mundo que tú quieras proponer. Entonces aquí si tú eres miembro del grupo, pues básicamente puedes votar y decir sí o no. Entonces aquí los resultados actuales, tantos tokenomics a que sí y otras a que no, rechazar propuesta o aprobar propuesta.
votos 26, entonces aquí te muestra quiénes están votando, cosa que digamos lo digital lo resuelve todo porque es un medio de blockchain donde todo es un registro público, donde todos podemos ver las cosas que suceden y que es totalmente imposible o muy difícil de hackear. Bueno, aparte de ello, pues ya te muestra la liquidez total, en dónde tiene el dinero, el proyecto, es decir, dónde tiene el dinero el municipio, en dónde está invirtiendo. Bueno, y básicamente esto es lo que se convierte en una aplicación descentralizada enfocada a un animal, pero lo que estamos planteando desde el agrourbanismo es que las DAP sean municipales y vinculadas a los territorios, porque de nada sirve yo tener una DAP que me comunique con China, con Corea, con un japonés y con un albino, y que, o sea, realmente lo único que nos va a conectar es el dinero, pero no nos va a conectar nada más de lleno. Entonces estas DApps están de algún modo desutilizadas si no se vincula, digamos, a todo el proceso de democracia participativa y de todo esto que estamos hablando a nivel de territorio. Entonces vemos que esas DApps, pues lo que vienen es a ofrecer un nuevo tipo de gobernanza democrática y descentralizada. Cuando ya tenemos presente lo que es una DAP, pues una organización autónoma descentralizada es una parte de la DAP en donde se involucra son las organizaciones y las corporaciones, las empresas dentro de este sistema municipal, que vemos que son todas estas redes que se crean aquí como instituciones educativas, consejos, uniones, grupos, juntas de acción comunal. Todo eso puede funcionar como DAO, que son organizaciones autónomas descentralizadas. Entonces, si vemos todo el enfoque que está gestionándose a partir de las finanzas descentralizadas, podemos dar y pie a entender de que es lo mismo que se está planteando desde la democracia participativa. Vale, entonces ya teniendo presente este sistema de democracia participativa a nivel digital, entonces estamos hablando de que necesitamos proponer que el voto no sea para los candidatos, sino que se integren mecanismos constantes de votación digital para que el voto sea para propuestas y proyectos que se gesten desde y para el territorio a partir de una democracia participativa. Entonces volvemos a ver el metabolismo de la ciberdemocracia. Entonces las propuestas que se generan aquí se van a votar a partir de todas las redes que se están gestando, tanto educativas, universidades que tienen una importancia enorme, tanto los sindicatos y grupos organizativos barriales, juntas de acción comunal y grupos, digamos, estratégicos como partidos políticos, culturales. Entonces todo esto se reúnen en constante diálogo, mecanismo de constante votación digital, es decir, que se abra directamente una consulta popular directa y constante en donde las alianzas tanto urbano-barrial y agroveredal, es decir, lo urbano y lo rural, se conciba como una alianza entre el consumidor y el productor. ¿Para qué? Para que la descentralización democrática pues desemboque realmente en una descentralización territorial y en una sostenibilidad de los territorios. Y allí es cuando avanza ese tema de democracia participativa digital hacia un tema de democracia alimentaria. Entonces, aquí en un informe de la ANDI confirma que el 54% de los colombianos sobreviven en inseguridad alimentaria. Es decir, 28 millones de personas, más del 50% de los colombianos tienen hambre. Reflejo de uno de los 5 más desiguales países del mundo. Miremos los datos del informe. 560.000 niños menores de 5 años sufren de desnutrición. 21 millones de personas no tienen cómo comprar una canasta familiar básica, pues reciben ingresos básicos de apenas de 330.000 pesos. Solo hablemos de 21 millones de personas. Bueno, la tercera parte de la población, o sea, 17 millones, solo come 2 veces al día y 650.000 personas solo comen una vez al día. Y a 145.000 de estas no les alcanza ni siquiera para un plato diario. Es decir, que esta democracia, que es el sistema de gobierno, la democracia representativa, que es el sistema de gobierno, digamos, ideal para todos,
no está respondiendo adecuadamente a la gobernanza y al flujo y a las dinámicas que se están generando dentro de las ciudades. Por eso es que estamos incidiendo y pidiendo ese cambio, porque lo que nosotros queremos es vivir sabroso. Entonces, cuando vemos que toda esta democracia representativa nos está llevando a una crisis sistemática de los territorios porque no hay una buena gobernabilidad y no hay buenos procesos políticos que nos aclaren y nos lleven hacia una clara evolución del mejoramiento de la calidad de vida, pues estamos diciendo que es un sistema fallido. Entonces, por eso estamos proponiendo todo este sistema de democracia participativa digital que nos desemboca en la democracia alimentaria. Entonces aquí vemos otra vez y siempre lo vamos a ver por flujos. Entonces como el sistema agrourbano es el territorio y este territorio tiene unos flujos y un metabolismo social y urbano, entonces nos vamos a enfocar en este momento en el metabolismo alimentario, que es la primera solución que tiene que surgir a partir de la democracia participativa y digital. Entonces vemos actualmente, y lo veíamos la vez pasada, cómo este metabolismo está sufriendo por una obstrucción centralista, donde los recursos de entrada están absorbiéndose directamente hacia el centro y no está permitiendo un buen metabolismo del sistema agrourbano. Entonces, actualmente cómo funciona es que existen unas alianzas gobierno, multinacionales y corporaciones en esta democracia representativa. Es decir, es cuando vemos en el metabolismo que estas multinacionales como monocultivos y que son, digamos, supermercados y empresas de grandes cadenas, están absorbiendo todo el recurso de entrada, pues estamos viendo que todas estas unidades de producción agrícola familiar y todos los que viven agricultores que viven en el campo, pues están empobreciendo, se están muriendo de hambre porque estas células están absorbiendo todos los recursos, y esto, digamos, en un metabolismo sistemático, pues puede asemejarse a un cáncer o a un virus que está subsistiendo a raíz y a costa de los demás. Entonces estas multinacionales y estas centralidades, es decir, el gobierno de la democracia representativa y las corporaciones, están en una alianza total para absorber la energía y el alimento del metabolismo agrourbano en este sistema actual. Entonces lo que nosotros planteamos desde la democracia alimentaria es que se creen esas alianzas urbano-barrial, que es el consumidor, y agroveredales, que son los productores, para generar una democracia participativa alimentaria en donde todas estas unidades de producción agrícolas que vemos que están dispersas actualmente, es decir, no hay un tejido de redes porque no lo permiten estas multinacionales, pues se creen estas redes donde hagan frente a todas estas centralizaciones del flujo metabólico urbano para poder, digamos, abastecer y solventar todos los recursos, en específico el alimento en este momento, de toda la sociedad urbana y del territorio. Entonces estamos hablando de que nosotros estamos entrando a crear un tejido de redes óptimo que nos lleve tanto a nivel de gobernabilidad soberana como a la descentralización de la alimentación, la descentralización, digamos, del gobierno y de las dinámicas y de los diferentes flujos metabólicos que sufre el sistema. Entonces vemos aquí ya en modo de conclusión que nosotros tenemos que ir hacia una democracia alimentaria en defensa de nuestro territorio, porque nuestros territorios actualmente están sufriendo y vemos cómo cada vez se están empobreciendo todas las familias que habitan en las ciudades, cómo ya se han empobrecido las familias que habitan en el campo, y todos esos beneficios y esa alimentación y energía pues recaen en unos pocos. Entonces estas redes y todo lo que estamos hablando de la democracia alimentaria y la democracia participativa, pues nos tiene que llevar una unidad de apropiación, una conectividad de productores locales que gobiernan la descentralización territorial de los alimentos por medio de la blockchain.
Entonces estamos hablando de que necesitamos pasar de un sistema de monocultivos empresariales, de agroindustria total que está deteriorando nuestro territorio y llevarlo hacia un sistema de agricultura y alimento un poco más sostenible y que sea de carácter familiar, en donde las personas puedan volver a habitar el campo. Entonces, en primera instancia, el agrourbanismo lo que busca es esto a partir de la democracia, y que esta democracia pues obviamente nos va a llevar hacia la democracia alimentaria y hacia el ciudadano alimentario, donde este reconocimiento del ciudadano alimentario pues significa que tiene el derecho social a una alimentación de carácter universal y gratuita, saludable y suficiente para toda la población del territorio que esté enmarcado dentro de esta democracia alimentaria. También significa que la alimentación tiene que ir de base, o sea, tiene que ser saludable, tiene que ser informativa, de carácter de saber de dónde proviene ese producto, cómo lo están sembrando, si tiene agroquímicos o si está modificado genéticamente. Necesitamos toda una democracia alimentaria que gire en torno al bienestar y al vivir sabroso, que vuelvo y reitero, me parece hermoso porque de eso se trata, de llegar a destronar o de instituir una nueva democracia que nos lleve al buen vivir. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Creo que quedó algo claro. Si tienen comentarios, no duden en escribirlos. Y bueno, nos encontraremos en una nueva ocasión. Muchas gracias.